quiero volver sobre este tema porque acá me parece que es tratar de mirar para adelante qué es lo que va a pasar. Está el doctor César Litvin con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Doctor, ¿es confiscatorio el impuesto? Sí, claro, sin duda. Es confiscatorio, es de espalda a la Constitución Nacional. La Constitución establece una serie de garantías para los contribuyentes y esas garantías deben ser respetadas. Y los legisladores que dentro de unos minutos van a votar deberían tener en cuenta que están por votar una ley que viola la Constitución Nacional por la confiscatoriedad del impuesto, por lo excesivo que es, porque afecta al derecho de propiedad, porque afecta la capacidad contributiva, afecta la igualdad tributaria y además tiene efectos económicos nocivos. Claro. Esto desalienta la inversión, esto espanta la inversión y esto va a generar una baja de empleo en un momento de coyuntura donde lo que se necesita es como sacarle vitaminas a un cuerpo. Cuando se necesita vitaminas, se necesita crear empleo, y el empleo privado genuino se crea con inversión. Y cuando vienen inversiones, y esto es lo que están haciendo los países modernos, están seduciendo a los inversores con sistemas tributarios con reducciones de impuestos o con impuestos bajos. Porque, ya lo decía Alberdi, los impuestos bajos son los que van a generar en el mediano tiempo más recaudación. Entonces, digo, este tipo de proyectos es pan para hoy, hambre para mañana, es cuestionable jurídicamente sin lugar a dudas, y yo creo que muchos contribuyentes llegaron al límite de tolerancia porque acaban de pagar el impuesto sobre los bienes personales, que tuvo un incremento exponencial para el año 2019, del 0,25 que regía en el 2018 al 2,25 que es la alícuota mayor. Claro. Y la verdad es que si sumamos este impuesto, porque hay que decir con toda claridad, es un impuesto, no es un aporte solidario. Se lo puede llamar como quiera, pero es un impuesto. Seguro. Tiene toda la naturaleza jurídica y los elementos esenciales de un impuesto. A ver, César, ¿cómo le va? ¿Me puede explicar, hay alguna diferencia con bienes personales o estamos grabando exactamente la misma cosa con un nombre distinto, en dos leyes distintas, pero en realidad es lo mismo? Exactamente, estamos grabando exactamente lo mismo con una salvedad. Este impuesto a las grandes fortunas es mucho más oneroso que bienes personales porque no toma las exenciones que tiene bienes personales. Por ejemplo, los sujetos que invirtieron en títulos públicos argentinos, bienes personales los tiene exentos, este impuesto no. Los depósitos en caja de ahorro, en plazos fijos en la Argentina, lo tiene exento bienes personales, este impuesto no. Los inmuebles, vivienda propia, no lo tienen exento, no tienen exento las participaciones empresarias, no tienen exento los inmuebles rurales. O sea, grava lo mismo, pero aún así es más oneroso todavía. Me deja un minutito, César, ahí porque Federico asiente cuando usted va explicando lo más técnico, lo más jurídico. Es un poco lo que usted venía planteando, Federico. Es exactamente lo mismo. Hay algunos detalles, ¿no? Eso de los que tienen plata en el exterior. Vos viste que cuando se hizo el blanqueo antes, le dijeron, usted paga esto y listo, eso es todo lo que pagó por lo que blanquee. Ahora el tipo lo pagó y ahora dice, bueno, ahora pague otra cosa más. Entonces, lo estafó el Estado, lo estafó el mismo el Estado. Doctor, esa es una pregunta para Litvin. ¿Se imagina, doctor, una catarata de presentaciones judiciales? Pues yo hoy planteaba si políticamente alguien se va a exponer a plantear una causa, porque va a quedar muy expuesto políticamente. Spillman me decía, lo van a plantear a nivel cámara, con lo cual las cámaras empresariales... No sé, ¿usted está siendo consultado para hacer presentaciones? Sí, claro, estoy siendo consultado porque, como decía, se llegó a un límite de tolerancia, no se soporta más la altísima presión fiscal que existe en la Argentina, y cuando medimos la presión fiscal no es el número objetivo que recién dijo el diputado que estaba hablando, a eso hay que sumarle la informalidad, porque incide
la carga fiscal incide sobre los que pagan impuestos, y a eso hay que sumarle la inflación, que es un verdadero impuesto. Si le ponemos esos dos ingredientes, estamos entre los países con más carga fiscal en el mundo. No estamos como para seguir aumentando una cantidad de impuestos. Recién hace unas horas se aprobaron con la ley de presupuesto, con la media sanción, se aprobó más cantidad de impuestos. Ya superamos los 170 entre nación, provincia y municipio. Resulta inexplicable para cualquier inversor que viene a la Argentina a preguntar cómo son los sistemas tributarios en la Argentina, cuántos impuestos hay. Resulta pudoroso tratar de explicar que hay casi 170 impuestos. ¿Hay algún otro país, César, que tenga más impuestos que Argentina? 170 impuestos en Argentina. Sí, más de 170 con las leyes, con los impuestos que se aprobaron en la tarde de hoy. Brasil tiene un sistema tributario complejo también, pero no tiene tantos tributos como la Argentina. Claro. César, ¿cuándo un impuesto es confiscatorio? Es buena la pregunta, para que la gente lo entienda, para que... porque si no, a ver, la realidad es que si no se genera como la idea de que todo es confiscatorio. Hablo yo. Sí, lo escuchamos. Que tenés una cantidad de bienes sujeto a este impuesto, tenés 300 millones de pesos en bienes, y la renta que te produce toda esa cantidad de bienes son 2 millones de pesos. Y el impuesto que te da sobre eso estará cerca de los 6 millones. La renta de esos bienes no te alcanza para pagar el impuesto. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que salir a vender parte de tu patrimonio para pagar el impuesto. Lo que la Corte tiene dicha es que cuando un impuesto es excesivo y cubre o capta o se absorbe una parte sustancial de la renta, en este ejemplo absorbe toda la renta, el impuesto se vuelve confiscatorio y afecta un derecho esencial, que es el derecho de propiedad, artículo 17 de la Constitución Nacional. Clarísimo. Doctor, un placer tenerlo, gracias. Adiós, un gusto hablar con ustedes. Un abrazo grande, César Litvin, para tener una mirada jurídica. Ya cierro con Federico Pinedo, pero antes paso por Marcelo Padovani, en Diputados. Marcelo. Sí, bueno, sigue el debate, Facundo, aquí en la Cámara de Diputados, 22:51 minutos, si mal no veo. Y bueno, tenemos votación seguramente a altas horas de la madrugada. Están tratando el proyecto que venimos mencionando desde el inicio de 4D, este aporte solidario, como le llama el gobierno, otros consideran que es confiscatorio. Se viene una batalla legal, el signo de pregunta lo decimos, seguramente sí, dicen muchos, otros dicen que no, que la ley es totalmente constitucional. Bueno, veremos, Facundo, qué es lo